Bien, hoy voy a seguir con la serie religión. Ya en video anterior, utilizando la menorá judía para dar un conocimiento de qué es el mundo espiritual y físico en el que nos movemos, los distintos niveles de conocimiento, de percepción que tenemos de ese mundo espiritual o de Dios, para podernos ubicar, ¿verdad?, en qué situación estamos. Hoy voy a dar un ejemplo para que nos ayude a entender la distancia que existe entre la mente y el espíritu y las limitaciones de uno y de otro, y separar realmente la existencia de uno y otro. Esa es la idea del ejemplo. ¿Y por qué es importante entender que existe una mente y un espíritu? Porque cuando tratamos de trascender, de practicar la religión, el religar el mundo natural con el mundo sobrenatural, es importante entender que no es con la mente. La mente no es la herramienta que nos lleve a superarnos, a adquirir esa percepción de ubicarnos realmente en la situación en que estamos, si estamos alcanzando el propósito de trascender a ese mundo espiritual o no. La mente nos traiciona. Es más, la mente hay que tratar de limitarla lo más posible. La mente es molesta, porque aún los más elevados espiritualmente no siempre logran el propósito de trascender a través de la meditación, de la oración, porque la mente siempre está ahí haciendo alguna mala pasada. O sea que el control de esa mente es importante para la trascendencia. Pero voy primero a dar un ejemplo de que tenemos una mente y un espíritu. El ejemplo es traté de encontrar un ejemplo basado en algo que nos es común a todos, algo que todos podemos entender porque todos hemos vivido. La mente tiene un montón de limitaciones, y la mente, en sus tremendas limitaciones, esas limitaciones que hablaba en otro video, que no puede ver todo el espectro de colores, no puede escuchar todo el espectro de los sonidos, no puede percibir todos los aromas ni todos los sabores, ni tampoco sentir en el tacto con la yema de nuestro dedo, que sería el lugar más sensible para percibir lo físico. Tampoco logramos percibir toda la realidad de lo que tocamos. Ese nivel subatómico no lo percibimos, tocamos algo y es liso, y de pronto, mirado en un microscopio, vemos que no es tan liso. Entonces, esas tremendas limitaciones, que son las que le dan información a la mente, y la mente procesa de acuerdo a esa realidad a la que está muy limitada. ¿Qué es lo que sucede con el espíritu? Que muchas veces surgen, a través del espíritu, muchas preguntas que nos hacemos y que la mente no encuentra respuesta. ¿Y cómo sabemos que hay un espíritu? Porque surgen esas preguntas. Esa es la clave. Cuando nuestro espíritu desea comunicarse con nosotros, nos genera interrogantes. Y la mente no logra siempre evacuar esa consulta porque no tiene los elementos para saber esa respuesta. Como hay un espíritu y hay una mente, y hay un espíritu que conoce todo, absolutamente todo, más allá, mucho más allá de las limitaciones de nuestra mente. Ese espíritu que no duerme ni descansa, como sí lo hace la mente.
ese espíritu que trasciende y que muchas veces a través de sueños, a través de imágenes, a través de percepciones nos dice que alguien va a llegar, que a veces sabemos cosas que no podemos explicar. Ese espíritu tiene la gran limitante que es la mente para llegar al conocimiento. El conocimiento lo da la mente y lo tiene el espíritu, pero el espíritu no puede ir más allá del conocimiento que nos da la mente porque a la mente le falta información. Entonces ahí nos encontramos con que muchas veces nos surgen preguntas que la mente no puede resolver. Entonces el origen de esa pregunta está en el espíritu. Y como está en el espíritu, que el espíritu conoce la respuesta, que quiere comunicar esa información a la mente no logra captarlo porque no encuentra los elementos, ¿verdad?, necesarios para entender en la profundidad del conocimiento lo que el espíritu le quiere decir. Equivale decir esto que la existencia de las preguntas que la mente no conoce develan la existencia de un espíritu. Muestran que dentro nuestro hay mucho más de lo que la mente puede producir, de lo que la mente puede analizar, porque existe la pregunta. La mente no tendría por qué generarse preguntas de las que no tiene respuesta. Eso es un sinsentido. La explicación es que cuando nos hacemos una pregunta de la que no tenemos respuesta es porque esa pregunta no proviene de la mente, sino que proviene del espíritu. Y esto es algo que ha atravesado a toda la humanidad. Es más, muchas veces encontramos a alguien que da una respuesta a una pregunta que nosotros nos hacíamos. Y cuando la escuchamos y vemos que existe una respuesta a esa pregunta, enseguida la hacemos propia. ¿Y qué decimos? Yo lo sabía, lo que pasa que no lo sabía expresar. Porque la mente tiene que justificarse en sus limitaciones y en su ignorancia frente al espíritu. Porque ese es el ego, ese es el yo, el que no quiere perder, el que no acepta sus limitaciones. Ese es el ego que hace al yo, ¿de acuerdo? No puede ser que yo no supiera eso yo también lo sabía, porque yo me hice esa pregunta y no sabía cómo expresarlo. Bueno, la verdad es que no, es que tu mente, mi mente cuando me ha pasado eso, no lo sabía. No sabía todas esas respuestas. Por eso estaban las preguntas y por eso no existía la respuesta, porque no la sabíamos. Pero una vez que escuchamos la respuesta de parte de otro que sí llegó a esa conclusión, entonces nos damos cuenta como de un hecho extraño. Yo lo sabía, pero no lo sabía expresar. Por un lado está la justificación, pero por otro lado hay un hecho real. Es que el espíritu de la persona sí sabía lo que quería decir, sí sabía lo que quería comunicar. Y sí estaba el conocimiento en la persona, lo que no estaba en la mente. Y esta enseñanza es valiosa porque a la hora de transmitir este conocimiento, tengo la idea de que cuando la persona se siente a orar o a meditar o a buscar comunicarse con ese ser espiritual, ese espíritu superior, lo que los cristianos llamamos el Espíritu Santo, debemos de saber que no podemos intentar lograrlo con nuestra mente. Nuestra mente va a querer analizar cómo es Dios, cómo nos conectamos con Él, cómo es el mundo espiritual, qué cosas tengo que decir. Y en una mente tan limitada no puede existir ninguna posibilidad de que a través de ella trascendamos al mundo espiritual. ¿Y cómo es que podemos hacer? En el momento de intentar trascender, en el momento de querernos comunicar con esa conciencia superior, con ese Dios, con ese Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es tener el deseo de hacerlo, el deseo de comunicarnos, y en la actitud de no interferir nosotros con nuestros pensamientos.
equivale decir, me pongo en postura que habitúe a hacerlo, a orar, a rezar, a lo que fuere, y busco decirle solo con la mente al Señor, te necesito, te necesito. Decirle, deseo conocerte. Decirle, quiero sentirte, quiero experimentarte. Si eres real, deseo conocerte. Si aún no lo conoce. Y si ya lo conoce, Señor, hazte presente. Señor, necesito de ti. Señor, alimenta mi espíritu. Y no ir más allá. No ir más allá de eso. No se trata de repetir y repetir y repetir con la mente hasta que aparezca. No, no, no. Hay que tener el deseo profundo de querer conectarse, la necesidad de querer conectarse con Dios. Con esa actitud, ir y ejercer el derecho que tenemos de experimentar lo que es el mundo sobrenatural. Un derecho que nos es dado porque tenemos un espíritu. ¿Y qué es lo que sucede cuando logramos trascender? Cuando logramos en esta meditación, en esta comunicación con Dios, suceden cosas increíbles. Hay algo que está en la Biblia que dice que al final de los tiempos vamos a ser llevados ante los juzgados y que no pensemos en lo que vamos a responder, que Dios nos inspirará y el Espíritu Santo con gemidos indecibles nos dirá lo que debemos decir. Ahí está, ¿verdad?, una pequeña partícula de lo que yo les estoy diciendo. O sea, la mente, no piensen, no usen la mente para responder. Sean espirituales, sean capaces de silenciar el ruido de la mente, el que viene del miedo, el ruido que viene del temor, de la inseguridad. Y serenos, esperemos que Dios nos dé la respuesta de lo que debemos decir y simplemente digámosla. Dios se comunica con nosotros de forma muy sutil. A veces nos dice, no hagas tal cosa. Y desobedecemos y después entendemos que aquella voz suave que nos dijo que no hiciéramos tal cosa tenía razón. O a veces nos dice que la hagamos y no lo hacemos. Y nos arrepentimos posteriormente por no haber hecho aquello que aquella voz nos decía que hiciera. Es muy sutil. No somos unos monigotes que estamos obligados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esta es una de las cosas también importantes a la hora de orar, la de callar los ruidos de nuestra mente, hacer ese silencio del pensamiento. Porque cuando logramos trascender, cuando logramos encontrar ese punto de encuentro, de comunión, experimentamos algo que no podemos describir. No es descriptible. No es descriptible por algo simple. Porque no se puede. Así como no se puede describir el sabor del chocolate, o de la mayonesa, o no se puede describir un perfume, no se puede describir las cosas que perciben nuestros ojos. No las podemos hacer. Un color, no lo podemos. Tampoco podemos describir estas experiencias, lo que se siente en el momento del contacto con ese ser superior. No lo podemos describir. Pero, ¿qué sucede? Que cuando entramos, ¿verdad?, a ese mundo espiritual, esa enseñanza que yo daba, utilizando la menorá, cuando cruzamos, ¿verdad?, de este mundo natural y entramos en ese primer espacio
en ese segundo cielo, que es donde está la misericordia de Dios, teniendo por cuenta que el primer cielo es este en el que habitamos, y ese segundo cielo es donde está la misericordia de Dios, el tercer cielo es donde está la presencia de Dios, y el cuarto cielo es algo que está más allá, que no sé lo que es. ¿Y por qué sabemos que existe? Bueno, porque tenemos preguntas a las que no tenemos respuesta. Sabemos que hay algo más allá. La pregunta más característica a la que ningún religioso tiene respuesta es: ¿quién creó a Dios? ¿Cómo es que Dios llegó a existir? ¿Cómo es que llegó a ser? Bueno, esas respuestas están más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra razón. Y en una mente tan extremadamente limitada no le podemos pedir que entienda esas cosas que en las palabras de Pablo son inefables. Y él hablaba solo del tercer cielo, que es de la presencia de Dios, no hablaba del cuarto cielo que está más allá. Entonces, trascender es llegar hasta ahí. Ahora, ¿qué sucede cuando logramos trascender y alcanzar ese segundo cielo? En ese segundo cielo, ese mundo espiritual, no existe el antes ni el después. Se vive en un eterno presente. Para hacer un paralelismo, la persona que hoy muere, al momento de encontrarse con Dios, así al momento del juicio final, para esa persona es como si hubiese muerto en ese mismo momento. O sea, no existe un futuro para ellos. No tienen que estar esperando. Entonces la pregunta es: ¿duermen los que murieron? ¿Qué pasa con ellos? No, ellos viven en un eterno presente, que en algún momento nosotros lo vamos a alcanzar. ¿Y qué sucede cuando logramos trascender? En ese mundo, en ese universo en el que no hay tiempo, donde las leyes son otras, no hay antes ni después. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que en una partícula de microsegundo es suficiente tiempo para que el Señor ingrese en nosotros mucha información, muchísima información, que nuestra mente no capta, ¿verdad? Esto es algo parecido a los imágenes subliminales o a los ecos subliminales, ¿no? Donde de un segundo de película, que son 12 fotogramas, se toma un fotograma que la mente no lo puede captar, y sin embargo a lo largo de la película, que de pronto dure 2 horas, eso se hizo con la película Quo Vadis, se pone un fotograma haciendo propaganda de algo, y cuando la gente sale del cine tiene la necesidad de eso. Eso se llama mensajes subliminales, un mensaje que la mente no capta. Esto es aún mucho más profundo. Estamos hablando de un nivel, por decir algo para entenderlo nosotros en nuestro escaso conocimiento, estamos hablando de un nivel cuántico. Así que esto va mucho más allá. Y en esa partícula de segundo ingresa muchísima información que nuestra mente no capta, pero que a medida que se van a ir dando las situaciones, a medida que se van a ir dando las circunstancias, esa información va a ir saliendo y vamos a ir adquiriendo un conocimiento que no sabíamos que teníamos. Por eso es importante la meditación, por eso es importante la oración, pero la oración bien entendida. De nada sirve estar horas de rodilla en el piso conversando con nuestra mente, porque no alcanzaremos el nivel de la trascendencia que necesitamos para experimentar la presencia de Dios. Se me podrá decir: no, pero si a Dios le escucha a todo el mundo. Sí, por supuesto. Por supuesto que Dios escucha a todo el mundo. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar a Dios, que es otra cosa. Todo lo que decimos es escuchado por Dios sin lugar a duda. El asunto es que nosotros necesitamos escuchar a Dios, no que Dios nos escuche a nosotros. Ahí está la verdadera distancia que existe entre un religioso y todos los demás. Los que se llamen o no religiosos, si no logran esto, no han alcanzado el verdadero propósito de la religión. ¿Y de qué otro aspecto sirve conocer la distancia que existe entre el espíritu y la mente? Es cuando enfrentamos discusiones, conflictos, problemas.
Muchas veces me arrebaté tratando de hacer entender a la gente cosas que la gente no podía entender. O me arrebaté por cosas más simples todavía. Lo que no entendía era que la razón no es suficiente para ingresar en la razón de otro. Y si se ingresa, dura lo que nada, porque la persona te dará la razón y a la media hora no sabe de qué estábamos hablando. O menos de media hora, se olvidó completamente. Porque la razón tiene esas limitaciones, ¿verdad? Tiene que tener una experiencia consistente para que la información que ingresa en la razón se afiance y sea perenne. ¿Y de qué sirve conocer que tenemos un espíritu a la hora en que se dan estos conflictos, estos problemas? Es que somos conscientes que el espíritu, primero que nada hay que decir, nadie tiene un espíritu que anhele lo malo. O sea, no hay un espíritu que anhele el dinero, por ejemplo, o que anhele el sexo, o que anhele ganar una discusión, una disputa. No hay un espíritu que tenga esas necesidades. El espíritu de todas las personas, a una persona más horrenda, no sé, se me ocurre el más mal afamado de todos, que puede ser Hitler, y tantos más seres horripilantes que hemos tenido en la historia y en el presente, sus espíritus no anhelan el mal. Sus espíritus lo que anhelan es la paz, la concordia, el bien. ¿Qué sucede con estas personas? Es que sus mentes han anulado totalmente la voz de sus espíritus. Entonces, con este conocimiento, y sabiendo que la otra persona tiene un espíritu que anhela la paz, que anhela la concordia, que anhela la experiencia del gozo de la presencia de Dios, cuando hablamos con otra persona, y sabiendo que esa persona tiene algo dentro suyo que está de acuerdo con nosotros, cuando nosotros anhelamos precisamente llegar a los propósitos espirituales, estoy hablando, no cuando se habla de una discusión política o una discusión de negocio. Estoy hablando de cuando alguien tiene un propósito loable, un propósito espiritual. Entonces, cuando es esa la situación y no otra, solo esa situación, hablamos con el espíritu de la otra persona. ¿Y cómo hacemos? Aunque parezca que tiene un sinsentido. La otra persona está muy arrebatada, la otra persona está muy sacada, y su espíritu no quiere que esté así. Entonces, ¿qué le decimos? Con la misma calma con que su espíritu le está hablando a esa persona, le hablamos nosotros. Entonces ahí entendemos por qué las cosas, en los momentos más crispados, en los momentos más duros, más difíciles de entrar en razón, cuando se habla con paz, tenemos una respuesta positiva. Porque esa persona desde dentro, más allá de su mente, más allá de las expresiones de su rostro, que puede ser una persona que está enloquecida, desde dentro, su persona, su espíritu, lo profundo de su persona, hay algo que le dice que tiene que tener paz, que se calme. Y nosotros trabajamos con ese espíritu cuando le decimos: cálmate, este no es el camino, no es por aquí, no es esto lo que tú deseas en lo profundo. Bueno, esta enseñanza surge porque me he encontrado con que existen lugares de orden religioso donde hay personas que carecen de este conocimiento y que les tienen dificultades, ¿verdad?, para manejar, ¿verdad?, estos conflictos que son de orden espiritual, y quieren con su mejor esfuerzo tratar de solucionarlo. Quieren con su mejor esfuerzo razonar con la otra persona, y la otra persona no va a razonar porque su mente está gobernando la circunstancia, está gobernando la situación, y esa persona está totalmente negada.
cuando hablemos con su espíritu, con el espíritu de la otra persona, incluso desoyendo lo que sus labios dicen, desoyendo completamente lo que digan sus labios, vamos a ver que la respuesta es positiva. Y si no fuera así, todo lo que estoy diciendo es una falacia. Pero como sé que es así, aquel que lo pruebe va a ver que tiene buenos resultados. Es importante saber que tenemos un espíritu y una mente, y no están precisamente en conflicto, sino que la mente tiene tremendas limitaciones y el espíritu, para manifestarse en nuestra vida, tiene como limitación a la propia mente. Si logramos entender esto y llevarlo a la práctica diaria de nuestra oración, de nuestra meditación, va a ser mucho más fácil alcanzar el conocimiento profundo de Dios. Para dar otra enseñanza con respecto a esto y lo importante de conocer la necesidad de la elevación del espíritu y no de la mente. La mente está limitada, hagas lo que hagas. No hay manera de que la mente crezca, no hay manera. Tiene sus limitaciones y punto. ¿Y cómo puedo darle yo un ejemplo de que el conocimiento y la mente no son el camino? Cuando viene Cristo a estar aquí entre los hombres, los que lo enjuiciaron, los que lo condenaron, los que lo llevaron a la cruz, los que lo despreciaron, eran todos eruditos en el conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios. Pero solo conocían de Dios al Elohim, solo conocían de Dios ese primer cielo, ¿verdad?, que es en el que estamos nosotros, y nunca habían trascendido. Nunca habían ido al Shaddai, que es donde está la misericordia de Dios. En ese conocimiento limitado, tuvieron a Dios delante de ellos y no lo reconocieron. ¿Y por qué digo esto? Porque existe un axioma, un dogma, en todas las congregaciones de todas las denominaciones, que dicen que para conocer a Dios hay que leer la Biblia. Y yo les digo que para conocer a Dios hay que acercarse a Dios, hay que tener la voluntad, el deseo profundo de querer conocer a Dios, y lo conocerás. ¿Y qué hacemos con la Biblia? Es importante, porque una vez que conozcamos a Dios, y conociendo a Dios hagamos el proceso de conocernos a nosotros, de entender todo lo que hemos estado mal, que es lo primero que vamos a entender, y nos arrepintamos, entonces vamos a estar en condiciones de empezar a leer la Biblia y entender lo que realmente está ahí. Es importante porque la Biblia nos puede dar al conocimiento de nuestra mente una idea de conductas y de cosas que nuestro espíritu tendría que necesitaría de varias vidas para que nuestra mente analizara. O sea que la Biblia es importante para profundizar en el conocimiento de Dios. Pero para conocer a Dios, la ruta es otra. Para conocer a Dios, la ruta es entender de nuestras limitaciones y quererlo conocer. Es más, si hace 10, 15, 20, 30 años que estás leyendo la Biblia, que estás en un lugar de eminencia, que sos pastor o que sos una personalidad dentro de esa congregación,
y no has experimentado la presencia de Dios, es importante que lo hagas. Es importante que lo hagas. No para decirle a los demás lo que has experimentado, no para vanagloriarte, porque entonces no tiene propósito, sino para crecer y para realmente entender de qué va esto, de qué va la vida, y encontrar el verdadero propósito de ella en la compañía de Dios. Hay que limpiar nuestra vida, hay que quitar muchas cosas para que Dios se manifieste más libremente dentro de nosotros. Pero eso se logra de forma genuina, como el arrepentimiento, de forma genuina, con Dios en nosotros. El arrepentimiento muchas veces se confunde con el análisis de lo que hemos hecho mal y entender que lo hicimos mal. Y ese es el arrepentimiento que proviene de la razón, de la mente. Pero el arrepentimiento verdadero, el que vale, el que asegura de que no vamos a volver a cometer el mismo error, no es el que viene de la razón, es el que proviene del Espíritu. ¿Y cómo sabemos que viene del Espíritu y no de la razón? Porque ese arrepentimiento nos llena de vergüenza. Y esa vergüenza que experimentamos no la vamos a querer experimentar dos veces. Entonces ahí tenemos un genuino arrepentido. Bueno, aquí queda reiniciada la serie Religión. A medida que vayan surgiendo otros temas, seguiré elevando estos videos, esperando ser de bendición para otros, como estos conocimientos cuando llegaron a mí fueron de bendición. Que no soy digno ni merecedor del conocimiento recibido. Es el conocimiento que ustedes también tienen, que sus espíritus tienen. Pero luego de tanta insistencia, el Señor tuvo misericordia de Dios y me permitió trasladarlos a la mente para poderlos contar. Así que no hay mérito mío, sino mérito del Señor, que tuvo enorme misericordia en mirar a alguien como yo, tan imperfecto y lleno de limitaciones, para poderles contar estas cosas. Así que un fuerte abrazo, los bendigo y que el Señor esté con ustedes y colme los apetitos de sus espíritus, más allá de las limitaciones que pongan su mente. Hasta siempre.